que ver, mire, con el bolsillo, con el dinero, de cómo hacer rendir esas ganancias o las futuras ganancias, las que existen en ese momento o las futuras. Eso es muy importante, sobre todo de cara al inicio de 2016, porque evidentemente cuando concluye un año, pues hay un flujo de dinero en la calle muy alto, pero cuando comienza otro, ese flujo merma de tal magnitud que hay gente que se queda sin dinero. Entonces, para darles algunos tips y algunas estrategias de cómo rendir ese dinero que le va a entrar a usted en este último, digamos, cuatrimestre del año 2015, vamos a conversar, por acá lo presento, al señor Javier Angulo Cardinale. Una vez más lo recibimos, es un placer. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes, es un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Es un honor tenerlo porque es especialista financiero graduado además en la Universidad de Harvard y director de Finanzas con Propósito. Y bueno, hay que hablar de finanzas, hay que hablar de dinero de bolsillo, que como decíamos en aquella entrevista, el que diga que la felicidad no la compra el dinero ayuda bastante. Entonces, exactamente. Partiendo de esa hipótesis muy personal quizás, vamos a hablar de por qué hay tanta diferencia, señor Angulo, en cuanto al tema de que al final en noviembre, diciembre entra mucho dinero, pero en enero, febrero estamos cortos con las cuentas. Lo que sucede es que nos acercamos a una época del año donde hay demasiado dinero. ¿A qué nos referimos con eso? Aumentan las ventas, aumentan los pagos extras, las mismas personas reciben su aguinaldo, algunos reciben excedentes dependiendo de dónde trabajen o si están afiliados a algún tipo de cooperativa, claro, o alguna organización que les genera algunos ahorros, y al fin de año sentimos nuestros bolsillos realmente llenos. Entonces, se unen dos cosas. Uno es el salario normal que nosotros recibimos o el ingreso normal que recibe el negocio, y luego se une la extra que ingresa en ese momento. Las personas reciben entonces una cantidad más elevada a la cual están acostumbradas a recibir durante los meses anteriores. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. O bueno, problema, digamos, el meollo del asunto, porque entra más dinero del que yo estoy acostumbrado a manejar. Exactamente, o ahí estaría la oportunidad también. Bueno, sabemos. Entonces, va a ser un problema para la persona que no se ha organizado durante el año, que no ha puesto metas claras para cómo va a aprovechar esta gran oportunidad, esta bonanza de dinero extra que le va a ingresar. Los que bien se preparan, bien la utilizan. Los que mal se preparan, mal la utilizan. Ahora, ¿qué es prepararse bien y prepararse mal? Es decir, ¿cuál es el estereotipo en este momento de una persona que pueda estar mal preparada? Comenzamos con lo malo. Bueno, las personas que están mal preparadas son aquellas que los toma en curva ese dinero. Es decir, viven normalmente y cuando se dan cuenta en sus cuentas bancarias o reciben su salario extra y no estaban preparados. Cuando uno no está preparado, entonces va a usar el dinero en lo primero que se le ocurre. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Bueno, nosotros tenemos necesidades, gustos y deseos. Entonces lo vamos a usar inicialmente para más deseos que para necesidades. Porque no estábamos preparados. Número dos, la persona que está mal preparada va a improvisar. Va a improvisar cómo va a utilizar ese dinero. Y número tres, hay una gran oferta de productos que se le van a acercar a la persona a través de la publicidad, a través de los pasillos, en los centros comerciales, las ofertas. Y ahí la persona se va a ver seducida y se va a juntar la cantidad de dinero con todas las atracciones que van a ver en ese momento. Entonces la persona que no está preparada va a mal utilizar ese dinero. ¿Por qué? Porque cuando se dé cuenta van a haber necesidades. Viene enero, que es un mes bajito, porque hay mucha actividad en diciembre, tenemos fiestas, tenemos regalos. Entonces la persona que está mal preparada no va a bien utilizar ese dinero. Y cuando llegue enero va a estar igual o peor que cuando estaba en diciembre, o por lo menos en noviembre. Exactamente. Ok, ahora hablamos de la que está bien preparada. ¿Cuál es esa persona que en este momento nos puede estar viendo y dice, tengo un plan de acción? Cuando entre ese dinero a mis cuentas, pues yo tengo que pagar esto, pagar lo otro, compro esto, viajo. Es decir, ¿eso es estar bien preparado? Es la persona que mira de lejos, es la persona que se prepara, que observa, que anota y dice, para esta época del año yo voy a utilizar dinero para las necesidades primero. Es decir, nosotros tenemos los tres grandes grupos, la necesidad. La persona bien preparada va a estar listo para cubrir necesidades importantes. Por ejemplo, si usted tiene trabajadores que tiene que pagarles un dinero extra a fin de año, vas a tener un ahorro para usar ese dinero. Si tienes que pagar algunos impuestos, vas a prepararte y vas a presupuestar, ¿verdad? ¿Cómo vas a pagar esos impuestos? Vas a hacer una estimación también. Vas a hacer una reserva también para el próximo año. Muy importante. La persona que se prepara bien reserva para enero. Eso casi nadie lo hace. Eso casi nadie lo hace porque es una época donde
Entramos con las manos llenas de dinero, ¿verdad? A los centros comerciales o al comercio y con las manos vacías, digámoslo así, de compras, pero salimos con las manos llenas de compras y con las manos vacías de dinero. La persona que se prepara bien va a hacer un ahorro en dos líneas. Va a ahorrar para diciembre, para esas actividades que se celebran como los regalos, la Navidad, el Año Nuevo, los gastos extras. También va a ahorrar para esas necesidades. Mira, hay que pintar la casa, hay que reparar el auto, hay que sustituir algún electrodoméstico. Entonces, qué buena oportunidad para aprovechar ese dinerito extra para hacer esos cambios que durante el año nosotros no podemos hacer. ¿Y por qué no hablemos de salud? Las personas que tal vez necesitan hacerse un examen extra, tal vez las mujeres para el tema de prevención del cáncer, tal vez los hombres también para el tema de prevención del cáncer. Entonces se hacen esos exámenes a fin de año para empezar el año nuevo con 0 kilómetros. Claro, claro. Y estar Renovados. muy bien renovados. Y guardar otra porción de ese dinero para enero. En enero nosotros tenemos algunos gastos que normalmente no están previstos. Algunos que tienen hijos tienen la entrada a clases de sus hijos, algunos que están estudiando tienen la entrada a clases de su universidad, de su instituto. Entonces, qué buena oportunidad para tener un ahorro, para que no tengamos, como algunos países llaman, la famosa cuesta de enero, sino que entremos en enero con 0 kilómetros de tranquilidad y podamos partir nuevamente el año pues con una buena programación de un ahorro súper importante para no tener problemas ni calamidades al inicio del Mucha año. gente, señor Angulo, trata de invertir el llamado 13º mes, que en los países centroamericanos y en muchos países se cancela, con excepción de Guatemala, que hay un mes número 14 que se paga semestral. Pero ¿cómo invertir bien ese aguinaldo, esa bonificación, ese pago extra, como quiera que se le llame, en cualquiera de los países? Es decir, hay gente que busca ahorrarlo todo, hay gente que busca no tocar el llamado aguinaldo y desde ahora empieza a administrarse y a guardar, a ahorrar para hacer frente a algunos pagos de impuestos, por ejemplo, o de cualquier tipo de necesidad económica. ¿Eso está bien? ¿O por el contrario, puede usarse, por ejemplo, ese 13º mes para cancelar deudas en tarjetas de crédito, para hacer viajes, es decir, para honrar lo que usted dice, las necesidades, pero también darse gusto y cumplir los deseos? Excelente. Vea, lo que yo le recomiendo a las personas es que tomen una hoja de papel y la dividan en dos partes. En la parte izquierda lo que tienen que hacer es poner algunas necesidades y algunos deseos que ocupan cubrir en diciembre. Usted mencionaba algo muy importante. Hay personas que tal vez quisieran estar libres de deudas, libres de su tarjeta de crédito, libres de algunas necesidades importantes que vienen cubriendo. Qué buena oportunidad entonces para tomar una porción de ese dinero para cubrir esas deudas y dejarlas en cero, dejar las tarjetas en cero, dejar algunas deudas por ahí pequeñas normalmente porque tampoco es una cantidad muy grande, en cero, ponerse al día si la persona está atrasada en algún pago, ponerse al día en esas deudas y por otro lado cubrir en diciembre todas esas necesidades básicas, gustos importantes. ¿Y qué es un gusto? Es una necesidad más cara. Así es. Es decir, si yo solía salir a comer, pues ahora voy a salir a comer un poquito mejor, ¿no? Voy a llevar a mi familia. O si salía una vez, salgo 2 disfrutar. veces. También vienen gastos de la celebración, de las graduaciones de los hijos, entonces darle una celebración más bonita, o alguien tal vez se va a casar por ahí, entonces poderle dar un regalito, ¿no? Entonces, todo eso se va a dar en diciembre. Bien. Y separamos la otra parte de la hoja para necesidades y gustos que quiero darme en enero, porque es una buena época para vacacionar cuando hay menos gente y a veces bajan los precios también. Eso le iba a decir, para terminar en este último minuto que nos queda de conversación, el mito de que en enero todo es más barato, ¿cada vez es una realidad o sigue siendo un mito? Hay gente que dice, yo no compro absolutamente nada en diciembre, ni ropa, ni zapatos, ni viajo, sino que todo lo dejo para enero porque hay menos gente, como dice usted, y es más barato. ¿Eso es cierto? Sí, en muchos países se da porque las tiendas quedan con inventarios extra, entonces lo que hacen es ponerlos más baratos para ser más accesibles y salir de ese inventario, que es una muy buena estrategia para algunas personas, algunas cositas, poderlas disfrutar en diciembre, pero dejar otras para enero, que las cosas se ponen más baratas. Estos consejos que usted escuchó vienen directamente nada más y nada menos que de la Universidad de Harvard con el señor Javier Angulo Cardinali. Muchas gracias por haber estado acá. Es un placer siempre recibirle y bueno, las puertas siempre abiertas porque estos tips son súper interesantes para la gente que a veces llega y entra y sale dinero y no saben cómo administrarlo bien. Muchas gracias. Para servirles. Encantado y mucho éxito. Muy buenas tardes. Bueno, despedimos, como les decía, al señor Javier Angulo Cardinali, o Cardinale, mejor dicho, acerca de estas herramientas verbales por ahora, para que usted pueda llevar a la práctica cuando comience a ahorrar y cuando comience a recibir ese dinero extra que le va a servir mucho en el año que está por venir.